A esta hora le quiero dar la bienvenida a este espacio al ingeniero Juan Guaidó, expresidente interino de Venezuela, líder opositor. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos los que nos sintonizan en este momento. A usted nuevamente para analizar lo que ocurre en Venezuela, ¿no? Desde el 2019 quizás se viene marcando este camino que se consolida ahora en este 2024 con ese anhelo ferviente de los venezolanos de ir por un cambio, y eso se ve reflejado en ese respaldo mayoritario a Edmundo González. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿está cada vez más cerca o tomará mucho tiempo el materializar esta transición que lleve en enero del próximo año a este cambio de gobierno en Venezuela? Mira, primero te agradezco cómo haces la introducción, porque precisamente ha sido un gran proceso, muy duro, muy sacrificado, que ha tenido muchas consecuencias muy dolorosas para la mayoría de los venezolanos y que nosotros en Latinoamérica hemos visto de primera mano, la migración y el crimen organizado, entre otras cosas. Pero la realidad es que Edmundo González Urrutia, de manera inédita, de manera valiente, corajuda y respaldado por todo el pueblo de Venezuela, ganó una elección. Y lo digo entre comillas, o lo señalo entre comillas, porque como ustedes saben, María Corina Machado fue perseguida judicialmente, porque casi 5 millones de venezolanos en el exilio no pudieron participar en ese proceso. 300 presos políticos, 2.200 acción desde el 28 de julio a la fecha, pero antes del 28 de julio, incluso el equipo íntimo de María Corina Machado, el equipo de campaña, estaba secuestrado, detenido o asilado en una embajada. A pesar de todo esto, ganó Edmundo González Urrutia. A pesar de todo esto, la democracia buscó su camino. A pesar de todo esto, logramos recolectar de manera valiente con 90.000 voluntarios ciudadanos las actas que demuestran el triunfo en una dictadura de la oposición venezolana. Aquí la gran pregunta, y también lo hacía de manera excepcional, es ¿qué hacer ahora? Con nada más y nada menos la esencia de la democracia, el voto en cuestionamiento por parte de una dictadura perseguida a la oposición venezolana. Maduro continúa amenazando a toda la región y la sigue chantajeando con la migración, con el crimen organizado, con sus aliados internacionales como el caso de Rusia o Irán, por ejemplo. Así que para nosotros es combinar todas las herramientas que hemos utilizado en el pasado. La sociedad venezolana ha aprendido, no somos ingenuos, enfrentamos una dictadura, sabemos los riesgos que eso conlleva y si alguien lo sabe de primera persona, incluso soy yo, que su familia estuvo detenida, perseguida, secuestrada, torturada, su equipo de trabajo en la misma situación. ¿Qué tenemos que combinar en este momento? La ayuda de la comunidad internacional, la presión diplomática, el reconocimiento del Edmundo González Urrutia, la posibilidad de sancionar directamente a Nicolás Maduro y su entorno, que son los que lo sostienen en este momento y que sin ingenuidad, sin ningún tipo de inocencia, por decirlo de alguna manera, enfrentar con todas estas herramientas a la dictadura de Maduro. Y hoy quizás a diferencia del 2019 no hay un espacio mínimo de cabida a una interpretación. Por eso es que pese a la represión, los venezolanos dentro y fuera del país siguen reclamando con marchas o protestas pacíficas el cobro de esos resultados de las elecciones del 28 de julio. Pero me gustaría ahí también analizar ese aprendizaje, esa curva de aprendizaje quizás del pueblo venezolano, de esa lucha democrática también de Venezuela. ¿Cómo la interpretan hoy ustedes al cabo de 5 años? Mira, tal cual, en el 2019 algunos, y debo decir esta palabra que suena dura, cínicos, decían, bueno, la Constitución venezolana, haciendo referencia que a Maduro en el 2018 se había uno robado la elección, la Asamblea Nacional, la validez y legitimidad de la Asamblea Nacional. En este momento no hay lugar a duda. En este momento, y a pesar de que sabíamos que Maduro iba a intentar robarse la elección, como sociedad también aprendí que ejercer mayoría no solamente es votar, sino defender el voto, defender tu derecho. Como hemos dicho en Venezuela, los derechos no se mendigan, no se negocian, se exigen y se defienden. Eso también es parte del aprendizaje, que no depende de una persona, de María Corina Machado, de Edmundo González, de Juan Guaidó, de la Asamblea Nacional, incluso como conjunto, incluso como poder autónomo, sino depende de toda una sociedad que ha decidido ser libre. La comunidad internacional también ha aprendido, con lo que sucedió en Ucrania, por ejemplo, aproximar de manera multilateral a un régimen como el de Putin es lo que hay que hacer en este momento, por ejemplo, con Nicolás Maduro. No puede haber lugar para relativización, para banalizar la lucha de los venezolanos. Hay que actuar con determinación. Ahora también hay que reflexionar. Las herramientas que tiene hoy la comunidad internacional no han sido suficientes, y no hablo solamente del caso de Venezuela, hablo de Nicaragua, cuando Ortega también se robó la elección en el 2021, las pocas consecuencias fomentaron la impunidad y alentaron de alguna manera a Maduro a cometer este crimen que acaba de cometer el 28 de julio. Hago un paréntesis con el crimen de Maduro. Es un crimen, es un delito lo que hizo. Conspiró incluso con lo que ellos llaman CNI. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque es parte de la dictadura. Ellos tienen las actas, las famosas actas que seguramente han escuchado ustedes durante todas estas semanas en Venezuela. No es que hay actas de oposición o actas de dictadura, hay actas que emitió el Consejo Nacional Electoral que Maduro controla
y que los voluntarios rescataron el mismo 28 de julio. ¿Por qué no las muestran? Por lo evidente, sería confesar su crimen. Dicho todo esto, ¿qué herramientas tiene hoy la comunidad internacional para hacer frente a Daniel Ortega, a Nicolás Maduro o a Lukashenko en Bielorrusia? Entonces no podemos hoy relativizar con lo que está pasando en Venezuela, porque insisto, imagínense lo que hicieran otros dictadores como Evo Morales, como el mismo Correa, tengo que mencionarlo, al ver que el voto en sí mismo no vale en este momento. Para que sepan algo, para nosotros vale y lo vamos a defender, como dice María Corina, hasta el final. Pero pese a eso, la comunidad internacional o parte de ella sigue insistiendo en que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela debe mostrar esas actas y no solo como lo hace la oposición, que se ha convertido pues también en su carta de triunfo, ¿no? Hay expresiones como la de la OEA que dice que de no reconocerse a Edmundo González como presidente de Venezuela, esto pudiera derivar en una grave crisis en ese país. ¿Cómo interpretar esta advertencia, hacia dónde pudieran derivar las cosas cuando usted dice está en riesgo incluso la democracia? Mira, hay que ser sincero, lo que está haciendo la comunidad internacional es dándole un margen de distensión a Maduro, es decir, no que reflexione o que recapacite, es un dictador, no lo va a hacer, sino ponerle en la cara, decirle claramente que perdió, que tiene que entregar, que tiene que producir una transición democrática y pacífica porque la hemos trabajado de nuevo. Por eso ejercimos mayoría de manera pacífica, constitucional, en el caso de Venezuela, a pesar de que Maduro se burla de la Constitución, que persigue, que reprime, que censura, que tortura, entre otras cosas en este momento en Venezuela. Así que mira, este margen de la comunidad internacional también tiene que hacerla reflexionar. Sería más sincero decir, mira, no tenemos las suficientes herramientas para enfrentar una dictadura como la de Maduro. Ahora, lo que no puede pasar, y debo insistir en esto, es que se niegue algo esencial en el sistema democrático global, mundial, latinoamericano, el voto. Maduro perdió. Ganó la oposición en Venezuela. Edmundo González Urrutia es el presidente electo. Pero entonces, en ese contexto, ingeniero, sería conveniente que los países que hoy reconocen lo que está pasando en Venezuela reconozcan públicamente a Edmundo González como presidente electo de ese país, aunque se pueda correr el riesgo que en el tiempo, hasta que se dé una transición, en caso pues de poder ejecutarse, esos apoyos se vayan diluyendo. Mira, a ver, lo que corresponde es lo que corresponde. Es como si alguien gana medalla de oro en las Olimpiadas que acaban de terminar y no nos gustó la persona que ganó y vamos a pensar cuándo le damos la medalla. Que ganó el que ganó. O sea, yo creo que desde que el mundo es mundo, el primer lugar es el primer lugar. O sea, aquí no hay lugar, insisto, de relativización o de una supuesta repetición de elección hasta que Maduro gane o los aliados ideológicos de él le parezca simpático el ganador de la elección. Aquí está en juego, insisto, lo esencial. Y esto que me acabas de preguntar me llama también a la reflexión. No es que esté en juego la democracia, está en juego el sistema de normas básicas mundial. Ahora, insisto, si somos sinceros y si somos honestos entonces con lo que está pasando en la región, que reconozca el liderazgo latinoamericano y mundial, que no tiene las herramientas suficientes para enfrentar a regímenes como el de Putin, como el de Lukashenko o como el de Maduro en este caso, lo cual no nos debe llevar, por cierto, a inhibirnos. No nos debe llevar a decir, bueno, entonces se va a caer, no, todo lo contrario, que hay que desarrollar herramientas, que hay que hacer mejoras en las sanciones, en los procesos de negociación, en el relacionamiento con este tipo de regímenes para lograr ejercer la ley, el Estado de Derecho, los acuerdos internacionales básicos que salvaguardan al ser humano, al individuo, a la dignidad de nosotros como ciudadanos. Y dentro de esa comunidad internacional hay diversas posturas. Por un lado está, por ejemplo, en la región Colombia y Brasil, que en su intento de ser facilitadores, de buscar una vía de solución, lo que proponen, por ejemplo, es ir a un nuevo proceso electoral. Mira, ni a Lula ni a Petro, que ganaron entre 1 y 3 puntos de diferencia, Edmundo González Urrutia ganó, atención con el número, por 40 puntos, aproximadamente. No fueron ni 2, ni 3, ni 4 puntos, 40 puntos, es decir, millones de diferencia. Si no fuera trágico, fuera hasta gracioso, pero es trágico lo que pasa en Venezuela. Así que creo que lo que trata Colombia o lo que trata Brasil o el mismo México, de nuevo, es una zona de distensión, es decir, para lograr que el dictador entienda que perdió. Él lo sabe, por cierto. De nuevo, él tiene las actas, las Fuerzas Armadas, que va a ser un factor clave de cara a la transición en Venezuela. Sabe también, porque el Plan República, que custodia el material electoral en Venezuela, tiene las actas del mismo 28 de julio. Las copias que nosotros ya publicamos son de dominio de todos en la web, resultadosconvenezuela.com, para el que quiera, por cierto, revisarlas en este momento mientras estamos conversando. Así que ahí no puede haber margen, insisto, de maniobra. Y si Petro o Lula pretenden una negociación, tiene que ser de cara a una transición.
tiene que partir del hecho que ganó Edmundo González Urrutia. Nosotros podemos partir del hecho que estamos en una dictadura y que entendemos muy bien los procesos de amnistía, de justicia transicional, de posibilidad de soluciones en el cortísimo plazo de la necesidad que van a tener algunos de ellos de, insisto, amnistía para poder llevar sus vidas tranquilamente. Eso nosotros lo entendemos como alternativa democrática, como oposición, lo ha dicho Edmundo González Urrutia y también María Corina Machado. Ahora, yo espero que los primeros mandatarios de países como Colombia o Brasil, limítrofes con Venezuela, entiendan lo esencial, que ganó Edmundo González Urrutia, que ellos lo saben y por eso no se han atrevido de ninguna manera a reconocer a Maduro, sino le piden lo esencial, que muestre unas actas que ya tiene desde el 28 de julio. Ahora, mientras quizás esa comunidad internacional adopta una postura más firme, más férrea, no tan tibia, lo cierto es que los venezolanos siguen en este proceso de demanda de reconocimiento de su expresión popular, pero el costo también puede ir aumentando. ¿Y a qué me refiero? Ya hay más de 1.500 detenidos, lo mencionaba incluso también hace unos días María Corina Machado en este espacio y decían niños, hay personas con discapacidad, enfermos crónicos, mujeres. ¿Cuánto más puede llegar a ser ese costo de llegar a la libertad en Venezuela? Mira, el costo que hemos pagado ya en este momento es incuantificable. Y no solamente estoy hablando del dolor que significa un familiar preso, perseguido o en el exilio. Somos 8 millones. Ustedes lo vieron el día sábado pasado cuando hubo manifestaciones en casi 300 ciudades, o casi 400, perdón, de todo el mundo. Lo vieron en Ecuador, lo vieron en Chile, lo vieron en Argentina, lo vieron en Estados Unidos. Impresionante. Nosotros que tenemos nivel de conciencia de lo que representamos o el dolor que significa la diáspora, incluso fue conmovedor ver a tantos venezolanos, niños, jóvenes queriendo regresar, queriendo aportar un grano de arena. Ya el costo hoy es incuantificable, el costo social. Ingeniero, hoy se habla de una dictadura, de un chavismo herido, ¿pero está herido de muerte? Mira, hace mucho tiempo, debo decir, y incluso hoy es paradójico hablar del chavismo. Ustedes mismos lo han visto como ex ministros de Chávez arremeten en contra de Maduro, como personajes como Luis Ortega Díaz, quien fuera fiscal primero con Chávez y luego con Maduro, no atacan, pero sí denuncian claramente a la dictadura. Ministros de Interior y Justicia, como el caso de Rodríguez Torres, que estuvo preso incluso. Estoy hablando de altísimos miembros del régimen de Maduro, incluso antes de Chávez. Maduro perdió hace mucho tiempo, políticamente, electoralmente, diplomáticamente. Maduro no tiene respaldo popular. Maduro es reconocido hoy como lo que es un dictador. Maduro hoy se sostiene sobre las armas y sobre un puñado de países muy agresivos con la comunidad internacional, como el caso de Rusia, insisto, Irán, o China, que tiene un comportamiento distinto al resto, pero aún así una ofensiva diplomática muy fuerte. Así que lo que nos corresponde a nosotros es lograr esa transición. Tan esquiva ha sido en los últimos años en el caso de Venezuela, pero también tan asertiva la actuación del liderazgo venezolano y de la sociedad para poder seguir insistiendo. Ahora, lo que no podemos nosotros permitir es que nos revictimicen como sociedad, no solamente como individuos, sino como sociedad, al no llamar las cosas por su nombre, al pretender una supuesta repetición de un proceso que ni siquiera fue una elección, sino fue una lucha de resistencia cívica que llegamos adelante en Venezuela y poder, mira, regresar. Seríamos millones los que regresaríamos a Venezuela, y me incluyo, en un país próspero, con oportunidades y por lo menos seguro para poder reconstruir. Gracias, ingeniero, por haber estado esta mañana con nosotros aquí en 24 horas. Gracias a ustedes y como siempre digo, no nos dejen solos. Lo que pasa en Venezuela primero se informa desde el exterior, desde la comunidad internacional, que en Venezuela por la censura. Así que estos espacios son muy valiosos y los que nos han visto, comuníquenlo, infórmenlo. Eso ayuda a salvar vidas y a recuperar la democracia. Gracias nuevamente, sin duda, el mundo pendiente de lo que ocurre en Venezuela. Estuvo con nosotros el ingeniero Juan Guaidó, expresidente interino de Venezuela, líder opositor de ese país. Con esto estamos concluyendo esta emisión de noticias. Ya viene la información de la comunidad. Que tengan un buen día.